Bueno, vamos a seguir con la segunda actividad, que déjenme ver. Ahí estaría el Palacios, Mariana Perfecto. Carlucci y Marisa. ¿Querés fijarte a ver si podés? Sí, ahí comparto. ¿Se ve? ¿O se ve como pequeño? Pero chiquito, no en presentación, Vivi. Ahí voy, ¿eh? Bueno, ahí sí, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidos a Mariana Carluccio, Ariel Palacios y a Marisa Bassano, que van a estar con nosotros, tratando de entender esto de la complejidad de la seguridad de los procesos. Van a ser unos minutos en los que vamos a discutir entre todos y tal vez haya preguntas y respuestas del chat. Perdón. Pero bueno, la idea es responder algunas preguntas. Mariana Carluccio es médica pediatra, está a cargo de calidad y seguridad del paciente del Hospital Fleming. Y Marisa Bassano es farmacéutica y está a cargo de la sección de hospitalarios de FEFARA y también es jefa del área de logística farmacéutica del Hospital Universitario Austral. Y Ariel Palacios es licenciado en enfermería, consultor independiente en calidad y seguridad del paciente, magíster en calidad y seguridad del paciente, y es uno de los miembros fundadores del Observatorio para la Calidad y para la Seguridad del Paciente, argentino. Así que bienvenidos a los tres. Voy a sacar esto para que nos vean a nosotros y vamos a abrir las preguntas que yo les voy a ir haciendo Vivi, para perdón, que ¿podés chequear que los tres puedan hablar y los escuchemos todos? veamos. Ariel, ¿Qué tal? ¿Cómo están? hola, hola. Mariana, Hola, buenas tardes. Marisa, tenés apagado el micrófono. Ahí Estoy está. con dos dispositivos Está bien, porque está no muy los puedo bien. escuchar. Bueno, vamos a empezar por Mariana. Mariana, contanos cómo te parece o cuán importante te parece la seguridad en los procesos hospitalarios no asistenciales. Pensando en esto de la complejidad, ¿no? De que no es solamente lo que vemos nosotros los que atendemos pacientes o las personas que atienden pacientes, sino todo lo que pasa alrededor de los pacientes que no vemos muchas veces por esta forma de ver medio en escopeta que tenemos los que estamos al lado de los pacientes. Bueno, buenas tardes a todos. Respondiendo un poco a tu pregunta, creo que qué tan importantes son el personal, digamos, no asistencial en la seguridad de los procesos, igual de importantes que los que hacen la parte asistencial. ¿Por qué? Porque todo proceso asistencial en algún momento va a estar atravesado por un proceso administrativo o va a ser lo que continúa un proceso administrativo y siempre, digamos, debemos darle importancia tanto a lo asistencial como a lo no asistencial, básicamente por la implicancia que va a tener ese trabajo administrativo en lo que deviene después, que es la atención médica o que viene en paralelo. ¿Por qué? Porque los errores pueden ocurrir en cualquier momento, ya sea lo más frecuente que nosotros veamos es que ocurran en la parte asistencial, o por ahí lo más conocido, pero bueno, saber que el personal administrativo también es responsable de tener algunos chequeos, ya sea con chequear medicación, chequear la identificación, bueno, todas las metas que ya sabemos de seguridad del paciente,
el personal administrativo es muy importante. Y básicamente otra cosa que me gustaría destacar, desde mi experiencia yo puedo decir que la realidad es que la adherencia que tiene el personal administrativo a mejorar la calidad o la seguridad de los pacientes es muy alta y es hasta, diría que un poco más alta que la que tiene el personal asistencial, porque sienten un compromiso que va más allá de sus responsabilidades y poder, digamos, adaptarse o brindarle un cuidado superador al paciente los motiva. Ellos, por lo general, no ven el resultado final, pero saben la importancia que tiene de hacer un trabajo de manera correcta, la implicancia de lo que es la verificación, ya sea de identificación, como dije recién, como la verificación de la medicación. Siempre va a existir alguien dentro de cada departamento que va a ser esa persona que nosotros tenemos como referente en calidad, al menos lo que nos gusta hacer acá en el lugar donde yo trabajo, es siempre tener un referente administrativo que se encargue de, bueno, de trabajar en conjunto con nosotros qué estrategias podemos implementar o qué podemos mejorar para brindarle al paciente una atención, digamos, completa desde todas las áreas. Gracias, Mariana. Esta mirada así complementaria, ¿no? O sistémica realmente de la seguridad, en donde no somos un equipo, no podemos trabajar solos, es aplicable a todos los que, al personal de salud y al personal de soporte, al personal administrativo. A veces nos olvidamos la importancia que tienen los procesos de soporte como la alimentación, el lavadero, los insumos, todo lo que es la logística, y hace a la seguridad, porque si, como dice Ariel, que siempre dice, y si algo sale mal, y si no es así, entonces las cosas tienden a ser más complejas y a ser más inseguras. Ariel, ¿cuáles te parece que son los principales problemas en el sistema de salud para implantar y sostener las mejoras de la calidad y la seguridad? ¿Por qué seguimos estancados, ¿no? en esto? Buena pregunta. Gracias, Vivi, por esa pregunta. Si me permitís, voy para tener una mirada más amplia y probablemente también entender un poquito más qué nos pasa como país, y también para evitar alguna susceptibilidad de parte de cualquiera de nosotros. Mi respuesta va a estar dada desde el punto de vista de otros, de este sistema nuestro, y también de algunos otros de Latinoamérica. Digo, hay ciertos componentes que son comunes, pero me parece que está bueno también ejemplificar de qué pasa en otros lugares para poder entendernos, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que suceden en los sistemas de salud tiene que ver con el financiamiento. En general, los sistemas de salud financian estrategias de calidad y seguridad paciente, más de calidad que de seguridad paciente en gran parte de Latinoamérica, salvo en un par de países bien concretos, probablemente Colombia, Brasil, Chile, algo de Perú. Pero no desde el punto de vista, problema de financiamiento no desde el punto de vista de que falta, sino probablemente es que esté destinado a uno u otro componente. O sea, muchas veces las partidas presupuestarias están enfocadas concretamente en algo, y en muchos países ese algo, donde hay alguna legislación, donde tenemos algún enfoque más estatista del tema, generalmente ese financiamiento está enfocado en estrategias de auditoría o de cumplimiento de normas. Lo cual también desvirtúa muchas veces esta cuestión de intentar lograr que las estrategias puedan transformar, ¿no? Digo, la seguridad del paciente, como todas las dimensiones de la calidad, pero en particular la seguridad del paciente tiene un objetivo concreto, que es transformar conductas, como siempre decimos. Entonces, necesitamos hacer que la gente se lave las manos porque se tiene que lavar las manos, sino porque hay una norma, o se la higienice, o que, como bien decían en la mesa anterior, identifiquen, o lo que fuere, porque es parte de su trabajo. O sea, no es un adicional que un médico o un enfermero vayan a asistir a un paciente y tengan que presentarse, o tengan que verificar la identidad, o tengan que higienizarse las manos. Es parte de su accionar. Entonces, esa transformación muchas veces no se da justamente por problemas como la asignación presupuestaria enfocada en ciertas cosas y no en particular en el foco de transformar. Algunos otros aspectos que yo he detectado tienen que ver con incluso con problemas de cohesión entre distintas áreas de los ministerios, ¿no? Hay direcciones nacionales de un lado o del otro,
que tienen particionado el sistema. Entonces, por poner ejemplos, algunos están ocupados de hospitales, otros ocupados de calidad, otros incluso de seguridad, otros de primera infancia, otros de ciclo de vida, y todo eso tiene que ver con la seguridad de las personas. Entonces, el que hace algo de este lado, muchas veces no tiene el aval político para hacerlo de este lado, entonces esa continuidad de la atención que nosotros vemos en los servicios de salud, muchas veces no es apadrinada, empujada, de alguna manera, no tiene un enfoque rector unificado desde también los sistemas, ¿no? Y algunos otros conceptos o algunas otras ideas respecto de, bueno, de algunos problemas incluso políticos, o de cómo están desarrollándose los focos del esfuerzo, ¿no? Digo, muchas veces el foco está puesto en lograr objetivos a cortísimo plazo para poder generar un empuje, y eso está muy bien, pero también es verdad que esta visión del mediano a largo plazo que hablaban en la mesa anterior es necesaria para el sostenimiento. El corto plazo es muy bueno para arrancar, para instalar, para aumentar masa crítica, para generar más adhesión, pero sin la mirada al mediano a largo plazo, las estrategias de mejora se caen. Entonces, necesitamos de alguna forma como repensar este tipo de cosas. Última idea, creo que también nos encontramos en muchas circunstancias con fallas o con falta de conocimientos técnicos, ¿no? O los técnicos están en un lado y los que financian o dirigen o ponen políticas están en otro. Entonces, a veces cuesta que en los sistemas de salud se hablen esos estratos, y en definitiva termina repercutiendo también en cómo llevamos adelante la estrategia en los servicios. Excelente, gracias, Ariel. Es muy, es muy impresionante, ¿no? Que tratemos de enseñarle a la gente el enfoque sistémico y el mismo sistema no lo tenga, porque realmente el sistema visto de adentro no tiene un enfoque sistémico. Así que es muy complicadito. Bueno, Marisa, Mariana mencionó el tema de las personas que trabajan no directamente al lado del paciente, y existe el rol del farmacéutico hospitalario, que está probado, así como el control de infecciones y con muchas cuestiones de seguridad, está probado que es costo efectivo para mejorar el riesgo o para reducir el riesgo de los eventos asociados a medicación, que son los más frecuentes de los que sufren los pacientes, ¿no? Contale a las personas que están escuchando hoy, que todavía tal vez no lo sepan, o que les cueste vender, entre comillas, este concepto dentro de sus hospitales, qué es lo que puede hacer el farmacéutico hospitalario dentro de este sistema en donde cada uno pone su granito de arena para reducir el riesgo en lo que es el circuito o el proceso de medicación. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, y bueno, un lujo este living compartirlo con Mariana y con Ariel, y que lo estés coordinando, Viviana. Bueno, justamente el tema que yo iba a traer era esto, ¿no? De cuán necesario es que el farmacéutico trabaje de manera integrada, justamente por lo que comentabas, Viviana, porque está súper documentado que un paciente que ingrese a una institución de salud en algún momento de su transcurso, en su transitar, va a tener un contacto con un medicamento, y bueno, y esos medicamentos son los que hoy originan la mayor tasa de errores, ¿no? El farmacéutico dentro de los hospitales tiene, digamos, dos grandes áreas de trabajo, que es el área de gestión, como bien vos lo comentabas antes, todo el tema de suministros que quedó muy, muy plasmado en la pandemia, ¿no? Es un área que nosotros trabajamos muy, muy fuertemente, o sea, todo lo que es cadena de suministros, todo lo que es abastecimiento interno y externo. Entonces el farmacéutico que se desarrolle en esa área ya puede empezar a hacer, digamos, colocar barreras antes
que en el momento que se selecciona el medicamento. Entonces, en ese momento ya se puede generar una primera barrera, que es, por ejemplo, no incorporar al vademecum, un medicamento que ya sabemos que es LASA, porque conocemos al proveedor, o, por ejemplo, si ya tenemos una matriz de proveedores y vemos que determinado proveedor tiene muchas alertas en ANMAT por fallas de calidad, por recall de distintos tipos, también ese proveedor bajarle la ponderación y no incluirlo como un proveedor del hospital. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho también en el hospital fueron colocar barreras en el momento que catalogamos los insumos. O sea, una vez seleccionado un medicamento, cuando se lo cataloga a través del sistema informático, hemos podido incorporar con todo lo que hemos trabajado en la cultura de la seguridad, estos alertas ya desde un inicio. O sea que podemos hablar de que podemos implementar una logística segura, porque ese medicamento, por ejemplo, exclusivamente, si es un medicamento, por ejemplo, de alto riesgo, un LASA, ya va a quedar desde el origen del comienzo del proceso con una etiqueta que lo identifique como tal. Y también podemos utilizar esas herramientas para generar barreras en cuanto a ubicaciones, en cuanto a evitar errores humanos. Entonces eso lo hemos trabajado muy fuertemente en el hospital y nos ha dado un muy buen resultado. Y el otro tema, que creo que también quedó demostrado con la pandemia, es que nos hicimos bastante ágiles en gestionar, digamos, lo que es previsible, pero también empezamos a gestionar lo que no era previsible. Entonces, es sumamente importante estas matrices de riesgo que muchas veces nos solicitan para, por ejemplo, cuando tenemos los estándares de calidad y seguridad del paciente en los procesos de acreditación, poder manejarnos para adelantarnos a los inconvenientes. Por otra parte, tenemos todo el gran mundo de la farmacia clínica, ¿no? Donde el farmacéutico ahí puede hacer múltiples intervenciones. Desde participar en el pase de guardia, o sea, no estar dentro de la farmacia, sino ser un miembro más del equipo, porque ahí genera otra barrera en el mismo momento que el médico está haciendo la prescripción. Entonces ya nos evitamos un montón de otros errores y trabajamos de manera proactiva y no reactiva, que es frenar el error, a lo mejor cuando está la validación, o si no hay validación, ese error pasa y llega al enfermero cuando tiene que administrar la medicación. Y después capacitando y colaborando tanto con el médico como el farmacéutico a través de una administración segura de los medicamentos, porque muchas veces a lo mejor pensamos que tenemos una falla terapéutica y a lo mejor esa falla estuvo dada por la reconstitución del fármaco, por una mala dilución o porque se administró a una velocidad que no correspondía. Interacciones, vía de administración, velocidades, todo eso podemos nosotros colaborar como miembros. Y por último, en lo que es fármaco y tecnovigilancia y todo el monitoreo de eventos adversos. O sea, en mi opinión personal hemos avanzado mucho, nos queda muchísimo camino por recorrer, que ya el manual de estándares de JCI hace varios manuales haya separado como un capítulo independiente de MMU y le dé cada vez más atribuciones al farmacéutico, creo que es algo que nos enaltece como profesionales, pero en paralelo tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Capacitándonos y demostrándolos a los directivos de las instituciones que nosotros podemos brindar muchas barreras para evitar y colaborar con la seguridad de nuestros pacientes y desmitificar esto de que somos un gasto, que todavía en muchas instituciones se lo ve así. Pero bueno, para ello tenemos que capacitarnos y estar a la altura de las circunstancias, porque si no es una oportunidad que tenemos que vamos a perder. Gracias, Marisa. Perdón la pregunta así. ¿Qué número de farmacéuticos entrenados para hacer farmacia hospitalaria tenemos en el país? ¿Tenés una idea?
Es muy variable, porque era un poco lo que no me quería extender, pero hay una gran inequidad, digamos. Por eso me Ajá. gustó mucho El lema de lema este foro. del foro, porque necesitamos esto, necesitamos la equidad como un imperativo, porque hoy tenemos instituciones de salud que están allá arriba con los mejores estándares en cuanto a número de farmacéuticos y en cuanto a las acciones y funciones que cumple el farmacéutico, y otras en las que eso no es posible. Gracias, Y Marisa. sí. Pregunta para los tres, y ahí desde la mirada sistémica, ¿no? ¿Cómo les parece que tendríamos que abordar la seguridad desde lo sistémico para facilitar la implantación de mejoras en el sistema, en los hospitales? Si me gustaría, por ejemplo, Mariana lo conteste desde la pequeña escala que es el hospital, y Ariel lo conteste desde el sistema de salud, y Marisa nos cuentes desde la mirada federal en nuestro país, cómo te parece que tendríamos que hacer para que estas iniciativas avancen y realmente tengamos una mirada sistémica y una implementación sistémica de la seguridad. Mariana. Bueno, desde mi perspectiva, lo que me parece es que para tener esta mirada sistémica hay que empezar por, bueno, conocer qué es lo que está sucediendo, saber qué es lo que está sucediendo y también transmitirle a todo el personal esto que decía y fomentar la capacitación, ¿no? Uno piensa que todo el mundo puede, digamos, ya está en el ámbito hospitalario y conoce qué es lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que hacer, pero no, la realidad es que la mayoría del personal asistencial y no asistencial no entiende muy bien de qué se trata la seguridad del paciente y hay que ayudarlos, y está en nosotros también, digamos, no es responsabilidad de cada uno, sino que es responsabilidad de todos acercarles las capacitaciones, em, contarles qué es la seguridad del paciente, qué importancia tienen todos los procesos, como decíamos, asistenciales, no asistenciales, de soporte. em, y bueno, nada, construcción de un ambiente también no punitivo, ¿no? Eso es Ujú. muy importante Sí. porque ya sabemos que si construimos un ambiente punitivo o demostramos ser punitivos, no vamos a llegar a ningún lado, sino que tenemos que mejorar nosotros como sistema para ayudar a todos. Gracias. Marisa, contanos desde la mirada federal, que ustedes tienen en FEFARA, ¿no? Esta posibilidad de mirar lo que pasa en nuestro país. Sí, un poco lo que yo voy a comentar va atado de lo que decía Ariel al principio. Nosotros tenemos, digamos, una mirada muy amplia porque son muchas provincias las que están integradas en FEFARA y muchos colegios de farmacéuticos. Y bueno, y dentro del departamento hospitalario de FEFARA también tenemos la oportunidad de que los distintos miembros somos de distintas provincias, con distintas realidades, pero muy, muy distintas. Como conversábamos la otra vez, en Misiones puede ir un paciente al hospital y después que sale del hospital ingresa a la selva, entonces ese paciente tiene que tener otro tratamiento. Y bueno, yo creo que una de las grandes debilidades que tenemos es, nosotros tenemos una normativa del Ministerio de Salud en cuanto a lo que son los funcionamientos de los servicios de farmacia hospitalaria, que este año se actualizó, pero esa legislación, que está muy, muy, muy bien redactada y es muy aplicable para unas determinadas realidades, no lo es para otras, porque por ejemplo las provincias son autónomas, entonces podemos tener provincias que no tengan siquiera habilitado un servicio de farmacia hospitalario o que siquiera no tengan un farmacéutico. Entonces, las realidades son muy distintas, o que no tengan la infraestructura, y cuando hablo de infraestructura hablo de que no tengan internet a ese nivel. Por eso va muy, muy de la mano de lo que decía Ariel. Yo creo que bueno, tenemos que transitar ese camino
de tratar que todos los que son hoy depósitos de farmacias, donde a veces no hay ni un farmacéutico, y hablo de hospitales que tienen un número significativo de camas, puedan ir transformándose en servicios de farmacia hospitalarias. Esto ya, por ejemplo, en Cava y en varias provincias está ocurriendo. Hoy en Cava, por ejemplo, no se habilita ninguna institución de salud si la farmacia no está habilitada como servicio de farmacia hospitalaria con un director técnico farmacéutico, y las que ya estaban habilitadas tienen que hacer los trámites para pasar de depósito a servicio de farmacia. Por ejemplo, esto impacta que un depósito de farmacia, la compra de estupefacientes, por ejemplo, está a cargo del director médico, cuando en un servicio ya toda la gestión pasa a ser a cargo del farmacéutico. Y entonces, bueno, tenemos que de alguna manera ver cómo nivelamos esas distintas realidades. Por eso me pareció muy aplicable a lo que decía Ariel, y bueno, y cómo nivelamos el tema de recursos, ¿no? Tanto a nivel de recursos humanos como técnicos. Nosotros lo que tratamos de hacer desde la Federación es generar programas de formación en las distintas áreas que se desempeña el farmacéutico hospitalario para capacitarlo y que esté, digamos, como decía antes, a la altura de las circunstancias. Y por otro lado, generar herramientas a través de trabajos que hacemos interinstitucionales o propios, pero que sean de manera estratificadas, porque nos parece que es la única manera con la que podemos llegar a todos, ¿no? Poner nuestro granito de arena, aunque falte un montón, aunque sea, si hay un hospital que no tiene nada implementado, nos vamos a basar en un gold estándar, y de ahí vamos a hacer recomendaciones para el que no hizo nada, el que hizo poquito o el que hizo mucho. Pero bueno, ese es un caminito para recorrer, por eso yo creo que el tema de fondo es lo que decía Ariel. Tiene que haber, digamos, una política clara, avanzamos mucho, pero bueno, nos queda un camino por recorrer. Gracias, Marisa. Acá hay del público, Gabriela, que coincide con Mariana en esto de capacitar a todos. Y yo creo que este enfoque de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo es necesario. Y ahí te dejo el cierre de nuestro living, Ariel, para que nos cuentes cuál es tu mirada desde el enfoque regional, porque vos estás trabajando también con una mirada regional en este momento. Así que cerranos con tu mirada, tu opinión, tu experiencia en esta complejidad que significa poner a nuestros pacientes, a nosotros mismos, porque como decíamos en algún momento, la única diferencia entre un paciente y nosotros es el momento. Así que cerrá con tu expertise este tema y esperemos que la gente haya quedado conforme. No tenemos preguntas, tal vez aparezca alguno durante tu cierre. Muchas gracias, Vivi. Un placer siempre escuchar a todos, ¿no? Me quedo con algunas frases, algunas dichas, otras no. La no dicha en esta mesa es aquella muy conocida de todos enseñamos, todos aprendemos, todos aprendemos, todos enseñamos, ¿no? Entonces, me parece que está bueno eso. La primera cosa es aprender siempre y tener una actitud de aprendizaje permanente. La segunda frase con la que me quedo, que sí está dicha y fue dicha por Marisa, es: a algunos les faltará mucho, a otros les faltará poco. Yo creo que siempre falta mucho, no digo, porque esto tiene que ver con una mejora continua. Entonces, a veces le pasa a alguna organización que no ha empezado a hacer ninguna estrategia, o le cuesta muchísimo, viene remando en dulce de leche, como se lo vamos a decir en Argentina, y ve súper lejana algunas realidades de un puñado de instituciones. Pero en realidad, me parece que si ponemos el foco en que siempre falta mucho y trabajamos en términos de horizontes utópicos, ¿no? Es decir, bueno, la meta no la va a alcanzar nunca, nos vamos corriendo para movernos, básicamente, aquella idea de que la utopía nos permite ir corriendo al norte y siempre seguir caminando. Me parece que eso es el primer aprendizaje. Lo segundo es, me anoté 7 cosas respecto de lo que venían hablando. Lo primero es, coincido plenamente con Marisa en términos de lograr que nuestro país, como algunos otros países de la región, tengan una política de Estado.
¿bien? O sea, que trascienda las banderas del gobierno de turno, que tengan financiamiento propio, que miren por lo menos a 5 años. Ya 5 años, 3 años es una planificación estratégica en nuestros tiempos, ¿no? Y más en nuestro país. Pero sí mirar un poco más allá del periodo de 2 años, ni siquiera 4 del periodo de presidencia, sino que en 2, que es como se mira técnicamente, ¿no? Mirar más allá, mirar, planificar y lograr que sea una política de Estado, y más que nada en países como el nuestro, donde tenemos esta cuestión del federalismo, de alguna manera lograr que permanezca esto como valor, como de alguna forma como un componente que agrega valor a nuestro sistema democrático, pero al mismo tiempo desarrollar estrategias que trasciendan esas trabas burocráticas que suele poner esta realidad, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, están ocurriendo algunas cuestiones que son sumamente interesantes de observar, incluso de parte del ministerio, que van más allá del área de influencia del Ministerio de Salud de la Nación, o de las áreas de influencia de los ministerios provinciales y demás. Hay estrategias que están como trascendiendo estas barreras y de alguna forma, permítame el término, está reclutando como más voluntad, está alineando esfuerzos y demás más allá de la jurisdicción. Y eso está buenísimo, empezar a alinear enfoques y empezar a caminar juntos. Uno, políticas de Estado. Claramente la creación de leyes, sabemos que en este momento hay 2 proyectos de ley sobre paciente, es fundamental para empezar a hablar de la temática y darle un marco a aquellas cosas que hasta ahora son románticas, ¿no? Digo, tenemos como mucha voluntad, mucho voluntarismo, muchas ganas, pero una de las cosas de las que siempre nos quejamos o de las cuales adolecemos es de un marco jurídico. Me parece que eso es sumamente importante para avanzar. De hecho, el plan de la OMS a 10 años, una de las primeras cosas que propone es leyes. ¿Bien? O sea, creen marcos jurídicos para avanzar en esto. Segunda idea, me quedo con esto de poner el foco en identificar las oportunidades de mejora. Tanto a nivel de sistemas como a nivel de servicios, necesitamos avanzar más que en el cumplimiento que es basal, tenemos que pensar en términos de mejora continua, como dije antes. Entonces, para eso necesitamos buscar oportunidades de mejora. Y acá hay algunos sesgos técnicos. Muchos lo que hacen es, encuentran 10 oportunidades de mejora y crean 10 planes de mejora. Y probablemente no sea la mejor estrategia. Bien, porque no nos dan los recursos de todo tipo, de dinero, de tiempo, de personas, etcétera. Entonces, sí es importante ir creando un efecto bola de nieve, una masa crítica, gestión del cambio, ¿no? Digo, anclarse en los resultados, anclarse en el éxito, empezar como a ir creciendo en base a pequeños pasos. Y eso es ciclos, 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 ciclos. La cuarta idea tiene que ver con, bueno, esto de poder hacer lo posible, ¿no? Y esto de lograr un equilibrio entre las acciones posibles y las que muevan el status quo. Respecto a esas 2 ideas, me tocó en algún momento compartir mesa con un funcionario público nacional, hace muchos años, donde teníamos una discrepancia respecto de cómo estimular al sistema y a los servicios, y yo lo que proponía era que la meta que estar más alta de lo que veíamos. Y él decía que no, que la meta tenía que estar más baja que veíamos porque si no, no lo íbamos a ver nunca. Y justamente la discrepancia estaba en eso. Yo lo que lo planteaba en su momento, y no hay una verdad absoluta en esto, lo dejo abierto para que nos lo quedemos pensando, es en culturas como la Argentina, si nosotros ponemos una vara que no nos representa un esfuerzo, en general seguimos haciendo aquellas cosas que no nos desafían. Si ponemos la vara lo suficientemente alta, como para que no sea una utopía, pero que nos permita movernos en nuestro status quo, eso va a hacer que empecemos a incomodarnos y a caminar y a ver otras realidades. Son 2 enfoques distintos, yo voy más por el segundo. Alta, pero posible. Y con el foco puesto en ¿y cómo lo logramos? ¿No? Hoy discutía con alguien de una entidad de la Argentina, donde me decía, ¿vos entendés que la mayor parte de los médicos del país no tienen computadoras? Sí. ¿Y entonces cómo vamos a pretender que tengamos historias clínicas unificadas, por ejemplo? No lo sé, tenemos que trabajar en lograr de a poco tener una realidad distinta, porque si nos quedamos en esta cuestión de no lo tenemos, vamos a estar 100 años más diciendo no lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo logramos que ocurra? Y eso creo que es el secreto de la seguridad paciente. ¿Cómo hacemos que pase? Ideas finales. Poner foco en aquellas cosas que solemos hacer mal los que diseñamos calidad y estrategia de seguridad paciente. Y en esto repito algunas frases siempre. Siempre estamos muy acostumbrados a la política, desde la política que se ejecute, desde la norma que se haga,
medir desde lo que hemos escrito y que el cambio de comportamiento ocurra desde lo que definimos como la mejor práctica, lo que consensuamos 2 o 3, los jefes de servicio y demás. Y en realidad, las fallas, de alguna manera, la no continuidad de las mejoras que se han implementado está dada justamente porque usamos la fórmula al revés. Hemos aprendido que es 5,95. ¿Bien? 5%, como siempre planteamos, de innegociable. Tenemos que buscar una estrategia de identificación de pacientes. Con pulsera, supongan. ¿Bien? Y tiene que tener 2 datos. Ninguno puede ser el número de habitación, ya lo saben. 95% de negociable, como quieran. Pulsera de plástico, de papel, de metal, de sello invisible, de... Lo ponga el admisionista, el médico, como gusten, como la gente que está en terreno decida que es la mejor estrategia para que se cumpla. ¿Okay? En general, le damos todo servicio y pretendemos que la gente adopte estas estrategias y eso no funciona de esa manera. Porque el foco del servicio al paciente es transformar conductas, no es que cumplan las normas. Y finalmente, esta idea final. Hemos aprendido que las normas no cambian conductas, menos en Argentina. ¿Son necesarias? Por supuesto. Desde ahí nos anclamos, obvio. ¿Los indicadores están puestos en base al cumplimiento de la norma? Obvio. Pero por el solo hecho de que digamos que la gente se higienice las manos, eso no cambia la conducta, sino todos nuestros indicadores deberían estar de adherencia y higiene de manos al 100% simplemente porque está escrito. Y eso no es así. Bueno, muchas gracias a todos, a los tres. Yo diría que en nuestro país a veces sí cambian conductas para encontrar los desvíos. Las normas. Pero bueno, acá hay algunos comentarios de los participantes. Te dejo, Marisa, para que respondas a Claudia, porque tenemos que pasar al pequeño break antes de que hable Carlina. Si podemos invertir, si podemos cambiar la gestión de los medicamentos sin invertir en recursos humanos y tecnología, te pido por favor si lo podés escribir en el chat. Y bueno, después algunos comentarios de acuerdo con lo que hemos comentado, de Vilman, Rojas y bueno, Claudia, que hizo una segunda pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente todo lo que sea cambio es complejo. Los seres humanos somos complejos y la industria de la salud es la más compleja de todos porque somos seres humanos atendiendo seres humanos, conciencia que todavía tiene mucha incertidumbre, así que la incertidumbre es mega. Así que bueno, gracias Mariana, gracias Marisa, gracias Ariel y nos estamos viendo en los próximos días. Un placer. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora a un pequeño descanso de 5 minutitos y volvemos a las 18. Gracias.